La noche había caído como un manto pesado sobre el pequeño pueblo de San Jacinto. Las calles estaban desiertas. Las lámparas apenas iluminaban la niebla que se arrastraba como un animal vivo. En una casa antigua, de paredes carcomidas por el tiempo, vivía don Aurelio, un anciano de 79 años, delgado como un esqueleto y con ojos grises que parecían contener memorias que nadie más quería recordar. Don Aurelio llevaba años solo. La gente decía que su esposa había muerto de manera extraña y que sus hijos se habían marchado sin despedirse. Él nunca hablaba de eso. Todas las noches se sentaba junto a la ventana con un quinqué encendido, observando la oscuridad como si esperara algo. Aquella noche, sin embargo, no era como las demás. El aire estaba cargado, denso, y el silencio se sentía antinatural. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro, muy leve, como si viniera desde la ventana, como si la misma neblina hablara. Aurelio, el viejo se estremeció. Nadie lo llamaba por su nombre hacía décadas. Se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón de madera, y se acercó al vidrio empañado. Afuera, solo la calle solitaria, el poste de luz parpadeante, y esa bruma que parecía observarlo. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz quebrada. El susurro respondió, más cerca esta vez. Soy yo. Don Aurelio sintió que la sangre se le helaba. Reconocía esa voz, pero era imposible. Era la voz de Mercedes, su esposa muerta hacía más de 30 años. Dio un paso atrás, tambaleándose, mientras el quinqué parpadeaba como si fuera a apagarse. De pronto, un golpe seco resonó en la ventana. No era el viento, eran dedos huesudos, marcando la silueta de una mano desde afuera. La neblina se arremolinó, formando algo parecido a un rostro pegado al vidrio, un rostro que sonreía, mostrando dientes negros, podridos. Don Aurelio intentó rezar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La figura en la ventana comenzó a golpear más fuerte. Cada impacto hacía vibrar los vidrios. El anciano, con las manos temblorosas, corrió la cortina, como si esconderse pudiera detener aquello, pero el golpe no cesó. El susurro se transformó en un chillido agudo que llenó toda la casa. Los muebles crujieron, las paredes vibraron, el quinqué estalló, lanzando una llamarada breve antes de quedar todo en penumbras. El viejo apenas alcanzaba a respirar. Su corazón parecía desgarrarse con cada latido. Entonces, en la completa oscuridad, escuchó el último susurro, tan cerca de su oído que pudo sentir el aliento helado. «Ábreme, Aurelio, quiero entrar», el anciano gritó, pero su voz fue tragada por la noche. Nadie en San Jacinto salió de sus casas. Nadie escuchó, nadie quiso escuchar. La ventana se abrió sola, lentamente, como si la madera vieja obedeciera a una orden invisible. El aire frío entró con fuerza, y la silueta de Mercedes, con su rostro desfigurado y ojos vacíos, cruzó el umbral. La madrugada se arrastraba con un silencio insoportable. La casa de don Aurelio crujía como si respirara, y cada sombra parecía más densa que la anterior. El anciano, con el cuerpo encogido, había intentado encerrarse en su habitación, convencido de que aquel espectro de Mercedes se quedaría junto a la ventana. Sin embargo, la madera de la puerta comenzó a vibrar, y un golpe seco retumbó desde el pasillo. Aurelio, la voz de ella, más cercana, más grave. El anciano sudaba frío, tomó el crucifijo que colgaba en su pecho y lo apretó con fuerza, pero al segundo golpe, las bisagras de la puerta cedieron, y ésta se abrió con un chillido metálico. El pasillo se extendía como un túnel interminable, cubierto de sombras que parecían moverse por sí mismas. Aurelio intentó retroceder, pero algo lo empujaba hacia adelante. Sus pies avanzaban aunque sus rodillas temblaban. La sala principal lo esperaba al final del corredor, iluminada por la tenue luz de la luna que se colaba entre las cortinas. Allí estaba ella, de pie, con la piel colgando a pedazos y los ojos vacíos brillando como carbones apagados. El aire se volvió pesado, y la figura dio un paso adelante. Cada movimiento hacía crujir los huesos como ramas secas.
Aurelio levantó el bastón, inútilmente, como un arma frágil contra lo imposible. No huyas de mí, dijo el espectro, extendiendo una mano ennegrecida. Prometiste que me acompañarías hasta el fin. Los muebles comenzaron a moverse solos. La mesa se arrastró con violencia, las sillas se volcaron, y el retrato de boda de Aurelio cayó de la pared, estrellándose en el suelo. La imagen de Mercedes joven, sonriente, quedó hecha añicos, y un líquido oscuro comenzó a manchar el piso. El anciano gritó pidiendo ayuda, pero su voz rebotaba en las paredes, atrapada. La puerta principal se cerró con un golpe seco. Estaba prisionero. El reloj de péndulo, que llevaba años detenido, comenzó a funcionar de nuevo, marcando las horas con campanadas que retumbaban como campanas fúnebres. Mercedes avanzó más. Sus pies no tocaban el suelo, se deslizaba como flotando, cada vez más cerca, cada vez más real. Aurelio, con el corazón a punto de estallar, cayó de rodillas, suplicando entre lágrimas. El espectro se inclinó sobre él, su rostro deformado casi rozando el suyo. El olor a tierra húmeda y podredumbre lo envolvió. «Vengo por lo que es mío», susurró ella. «Vengo por ti». Un viento helado apagó todas las velas de la sala. La oscuridad se cerró como una tumba alrededor del anciano. Solo se escuchaba su respiración acelerada y el crujir de los huesos de Mercedes. La última cosa que vio esa noche fue su reflejo en los ojos vacíos de su esposa muerta. El amanecer nunca llegó para don Aurelio. Cuando abrió los ojos, seguía siendo de noche, aunque el reloj marcaba las 8 de la mañana. Las ventanas estaban cubiertas por una neblina tan espesa que bloqueaba la luz del sol. El anciano, agotado, apenas podía levantarse del suelo donde había caído. Al mirar sus manos, notó algo extraño. Líneas negras recorrían su piel, como venas podridas que brillaban tenuemente bajo la carne. Intentó frotárselas, pero ardían como brasas. La voz de Mercedes resonó en su mente, clara y fuerte, como si hablara dentro de su cráneo. «Ya eres mío». Aurelio, desesperado, buscó agua bendita en un cajón donde aún guardaba recuerdos de su fe. Derramó algunas gotas sobre las marcas, pero éstas chisporrotearon como si su carne se quemara. Un humo oscuro se elevó, llenando la habitación de un olor insoportable. Los muebles comenzaron a moverse otra vez. El reloj de péndulo sonó sin control, sus campanadas cada vez más rápidas, como un corazón enloquecido. Las paredes sudaban un líquido rojizo que descendía lentamente, hasta formar charcos en el piso. El anciano se tambaleó hacia el espejo del pasillo. Lo que vio lo hizo gritar. Su reflejo estaba envejecido más de lo normal, sus ojos hundidos, su piel cubierta de grietas, y detrás de él, la sombra de Mercedes lo abrazaba, sus dedos hundiéndose en su pecho como raíces negras. Intentó apartarse, pero el reflejo no lo imitaba. El Aurelio del espejo estaba inmóvil, con la boca abierta en un grito silencioso, mientras la sombra se apoderaba de él. Un crujido retumbó en la casa, y el vidrio estalló en 1000 fragmentos que se clavaron en su piel. Sangrando y jadeando, Aurelio corrió hacia la puerta, pero esta estaba sellada con clavos oxidados que nunca había puesto. Cada golpe que daba con su bastón lo hacía retroceder, como si la madera estuviera viva. De pronto, la marca en su brazo comenzó a moverse. No era un simple dibujo, era un gusano negro que se arrastraba bajo la piel, avanzando hacia su corazón. El anciano cayó al suelo, revolcándose, mientras la voz de Mercedes reía, grave y burlona. «No luches, este es solo el comienzo». El cuerpo del anciano convulsionó, sus ojos se pusieron en blanco. Desde la marca brotaron raíces oscuras que se extendieron por el suelo de la sala, agrietando la madera. La casa entera vibraba, como si estuviera respirando con él. Don Aurelio gritó una última oración, pero ya era inútil. La oscuridad lo estaba reclamando, y cada segundo que pasaba lo alejaba más de ser humano. El silencio volvió a la casa, pero era un silencio falso, denso, cargado de lamentos invisibles.
Don Aurelio, con el rostro cubierto de sudor y las venas negras extendiéndose cada vez más, apenas podía respirar. Se arrastró hacia la cocina, buscando un cuchillo, algo con que defenderse. La cocina estaba fría, con un olor penetrante a humedad y carne podrida. Al abrir un cajón, encontró no solo cuchillos oxidados, sino también dientes humanos, amarillentos, apilados como si fueran monedas. Se le escapó un gemido de horror, y los dientes comenzaron a moverse solos, tintineando como campanas. De las paredes surgieron manos pálidas, delgadas, con uñas largas, que se arrastraban hacia él. Una tras otra, salían de la madera, como si la casa estuviera hecha de cadáveres atrapados. El anciano retrocedió, tropezando con una mesa, cuando escuchó el primer llanto. Era un llanto infantil, débil, pero desgarrador. Luego se unió otro, y otro más, hasta que la cocina se llenó de un coro de niños muertos llorando en la oscuridad. Aurelio tapó sus oídos, pero las voces se metían directamente en su cabeza. Aurelio, nos abandonaste, decían entre sollozos. El anciano gritó, negando con la cabeza, pero los lamentos no cesaban. El suelo comenzó a agrietarse, y de las fisuras brotaba agua sucia, lodosa, como si la casa estuviera hundida en un pantano invisible. Desde el agua, pequeñas siluetas comenzaron a emerger, cuerpos de niños, hinchados, con los ojos blancos, estirando sus brazos hacia él. El viejo, en pánico, intentó correr hacia la sala, pero la sombra de Mercedes lo esperaba en el umbral, observándolo con calma. Ellos también son míos, dijo, con voz seca. ¿Recuerdas, Aurelio, todos los que callaste, todos los que dejaste morir contigo? El anciano cayó al suelo, tapando su rostro, mientras las pequeñas manos lo agarraban de los tobillos, tirando de él hacia el agua lodosa. Sentía como sus huesos crujían con cada tirón. La cocina entera se hundía, el agua subía, los cuerpos de los niños se multiplicaban, rodeándolo. Sus gritos llenaron la casa, pero afuera, en el pueblo, solo se escuchó el sonido de perros aullando en la noche. El llanto se convirtió en carcajadas. Las voces lo llamaban padre, culpable, traidor. El anciano, desesperado, alzó su cuchillo oxidado y se lo hundió en el brazo, intentando cortar las venas negras que lo devoraban. La sangre manó, oscura, espesa, pero las raíces continuaban moviéndose dentro de él, indiferentes. Mercedes dio un paso al frente. La cocina entera temblaba como si fuera a colapsar. No hay escapatoria, dijo, mientras los niños reían. Don Aurelio despertó en un lugar distinto. Ya no estaba en su cocina, ahora se hallaba en un sótano húmedo que nunca había visto en su propia casa. Las paredes eran de piedra, cubiertas de moho, y en el centro se alzaba un pozo antiguo, abierto, del que emergía un aire helado impregnado de putrefacción. Se levantó con dificultad. Sus venas negras palpitaban como si tuvieran vida propia. El eco de voces lo rodeaba. No eran susurros, eran gritos lejanos, lamentos atrapados en la profundidad del pozo. El anciano se inclinó sobre el borde y vio, en la oscuridad, ojos brillando como brasas, cientos de ellos, observándolo. De pronto, una mano cadavérica salió del pozo y lo sujetó del brazo. Aurelio gritó, pero otra mano emergió, y luego otra, hasta que un enjambre de brazos lo jalaba hacia adentro. Luchó, golpeando con el bastón, pero era inútil, las extremidades lo rodeaban como serpientes. «¡Basta!», rugió con una fuerza que no sabía que tenía. El eco de su voz despertó algo en el pozo. Una figura comenzó a subir lentamente. Era Mercedes, más deforme que nunca, su cuerpo deshaciéndose como barro, los ojos vacíos destilando un líquido oscuro. «Aquí es donde terminamos todos, Aurelio», dijo ella, mientras las manos lo arrastraban. «Aquí es donde me esperaste tantos años». El anciano trató de resistirse, pero sus pies ya estaban dentro del pozo. La oscuridad lo tragaba, y cada centímetro que descendía lo envolvía en frío absoluto. Entonces,
escuchó las voces con claridad. Eran los muertos del pueblo. Hombres, mujeres, niños, todos gritaban su nombre, acusándolo, reclamándolo como uno de ellos. El pozo se iluminó con un resplandor rojizo, y Aurelio vio los rostros de aquellos a quienes había perdido, sus hijos, su esposa, sus vecinos. Todos lo observaban desde la profundidad, con expresiones de odio. El viejo soltó el bastón, ya sin fuerzas. Las marcas negras en su cuerpo brillaron con intensidad, y la risa de Mercedes retumbó como un trueno dentro del pozo. El agua subterránea comenzó a subir, golpeando con furia, hasta inundar el sótano. El anciano gritó, ahogado por las voces que lo reclamaban, mientras el agua helada le cubría la cabeza. «Ya no hay retorno», dijo Mercedes, desde lo alto. «Ahora eres parte del pozo». El último aire escapó de sus pulmones, reemplazado por un silencio eterno. Don Aurelio abrió los ojos con dificultad. Ya no estaba en el pozo, sino sentado en su vieja sala. El reloj de péndulo marcaba la medianoche, y el quinqué volvía a estar encendido, como si nada hubiera pasado. Por un instante, pensó que todo había sido un sueño, pero entonces se miró las manos. Las venas negras aún recorrían su piel, brillando suavemente, y en su pecho sentía el peso de algo que respiraba dentro de él. La casa estaba en silencio absoluto, demasiado absoluto. No se escuchaban grillos, ni perros, ni viento, solo su respiración quebrada. De pronto, la puerta principal se abrió sola, con un chirrido lento. Afuera, la calle de San Jacinto estaba completamente vacía. La neblina había desaparecido, pero en su lugar, el pueblo entero estaba sumido en oscuridad, como si no existiera la luna ni las estrellas. Aurelio, temblando, se puso de pie y salió. Caminó por la calle, viendo las casas cerradas, sin luces, sin señales de vida. Cada paso resonaba como un eco interminable. Al llegar a la plaza central, se detuvo. Allí estaban todos, los habitantes del pueblo, de pie, inmóviles, con los ojos en blanco, observándolo. Hombres, mujeres, niños, todos en silencio, como estatuas vivientes. Y entre ellos, Mercedes. Su rostro ya no era el deforme espectro, sino el de la mujer que había amado. Joven, sonriente. «¿Lo ves, Aurelio?», dijo ella con dulzura. «Nunca estuviste solo». El anciano cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Quiso pedir perdón, pero su voz no salió. Entonces, uno por uno, los habitantes comenzaron a avanzar hacia él, arrastrando los pies, extendiendo las manos. Mercedes lo abrazó, y en ese instante, su piel se deshizo, revelando el cadáver putrefacto debajo. Todos los demás hicieron lo mismo, mostrando huesos, carne podrida, rostros devorados por gusanos. El anciano gritó, pero ya era demasiado tarde. Decenas de brazos lo rodearon, arrastrándolo al suelo. Su cuerpo se hundía en la tierra de la plaza, como si fuera tragado por el mismo pueblo. Los ojos de Aurelio se abrieron por última vez, reflejando el vacío. El reloj de la iglesia sonó una campanada y todo se apagó. El pueblo quedó vacío, silencioso, como si nadie hubiera existido nunca allí. La casa de don Aurelio, en el extremo de la calle, quedó abandonada, con su ventana abierta y el quinqué aún encendido, parpadeando en soledad. Y en la oscuridad de la noche, un susurro volvió a recorrer las calles. «Nunca te dejaré».